la presión en la raíz de la aorta. Entonces, repito, ¿dónde veo la precarga? En el punto B. ¿Dónde veo la poscarga? En la altura del punto C. Todo el ancho es el volumen sistólico, el volumen que descarga, ¿sí?, el ventrículo. Así que ahora, en un ratito, vamos a volver a un análisis del bucle, ¿sí? Vamos a empezar entonces caso clínico, y ahí abro caso clínico para que lo vean bien. Usted se encuentra de guardia. Recibe un paciente de sexo masculino de 61 años de edad. Y manifiesta dolor retroesternal que se irradia hasta la mandíbula. Al interrogarlo refiere que la magnitud del mismo en una escala del 1 al 10 es 9. Y la presión retroesternal lo despertó de un sueño 3 horas antes. Como antecedentes personales fue atendido hace 72 horas por presentar dolor escapular izquierdo. Además presenta hipercolesterolemia y está medicado con atorvastatina y es fumador de 40 cigarrillos por día. Bueno, lo que veo hasta acá es alguien que tiene evidentes factores de riesgo cardiovascular, que tiene el dolor de tipo anginoso, tiene el dolor retroesternal, tiene una distribución, una proyección, ese dolor, que en este caso es hasta mandíbula, pero podría ser hasta, brazo izquierdo, epigastrio también. Este dolor no lo puede localizar bien. ¿Por qué? Porque es un dolor visceral. Sí, no sé si alguien de ustedes estuvo conmigo teórico acá. ¿Alguien tuvo teórico? ¿Alguien tuvo el teórico conmigo? ¿No? Bueno, el tema del dolor visceral es que no lo puedo localizar bien. ¿Sí? Y ahí estoy. Como no puedo localizar bien ese dolor, necesito el electrocardiograma para informar cuál es la cara afectada. ¿Sí? Porque el dolor no puede, el dolor no alcanza a determinar si es un infarto lateral, de cara inferior, etc. ¿Sí? Entonces, en este enunciado lo que veo es una persona con factores de riesgo que está teniendo un dolor de tipo anginoso. Y ahora volvemos, ahí está. En lo que es intensidad es bastante intenso. Entonces voy a necesitar analgésicos muy potentes, ¿sí? Por eso se usa morfina. Es el último escalón de lo que es la analgesia. Lo despertó de un sueño, o sea, esto fue a la mañana, y la mayoría de los infartos se dan en primeras horas de la mañana en invierno. Además tiene, hipercolesterolemia, estaba medicado, tiene una dislipemia. En la exploración física está inquieto, irritable, sudoroso, con una frecuencia de 116, una tensión de 170 a 110, o sea, activó el simpático, frecuencia respiratoria 24 y una saturación del 96, se satura bien. Con auscultación del tórax, ¿qué datos podemos sacar? Buena entrada de aire, no tercer ruidos, no soplo, no frote pericárdico, pulmones claros y una silueta cardíaca normal. Pulmones claros, o sea, en principio no se ve imagen de edema de pulmón. Tampoco hay ruidos sugestivos de falla izquierda, ¿sí? De falla izquierda, que son los ruidos compatibles con líquido en el alvéolo, los crepitantes, los subcrepitantes. Y me encuentro con que tiene activación del simpático, ¿sí? Díganme ustedes, ¿está bueno activar el simpático en estas circunstancias cuando se está cursando un infarto agudo de miocardio? Para el corazón, ¿le viene bien o le viene mal activar el simpático? Viene mal. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque activar el simpático de alguien, de cómo ya está con mucha presión por ahí, entonces eh, como que ya está cargado y así que va a tener que ponerle que hacer una vasodilatación y si relajar algo que ya está vasodilatado, para mí que no es bueno.
no es bueno por esto que decís, ya está cargado, o sea, que esté cargado significa que no lo puedo, digamos, hacer trabajar más al miocardio, no lo puedo exigir más, ¿sí? Porque hay una limitación al flujo. En lo que es el infarto agudo de miocardio, ¿por qué se produce? Porque se rompe alguna placa, se erosiona la superficie de una placa y aparece la trombosis arterial. Entonces, claro, esta limitación al flujo sanguíneo coronario hace que el oxígeno no llegue. Si el oxígeno no llega y el miocardio está activado, entonces hay un desequilibrio evidente entre el oxígeno que llega y las necesidades que tiene de oxígeno, ¿sí? Entonces no está bueno activar el simpático. Cualquier hiperactividad simpática está mal en este escenario. Localización retroesternal. Todo el tórax, cuello, mandíbula, miembro superior izquierdo, epigastrio, a veces se confunde con molestia digestiva. Características: dolor opresivo, pesadez, constrictivo. Factor precipitante: un esfuerzo, comidas copiosas, el frío, y se alivia con el reposo o un vasodilatador que es la nitroglicerina sublingual. Síntomas asociados: sudoración, frío, síncope, fatiga, disnea, náuseas, vómitos. Todo esto es por activación del autónomo y sobre todo hiperactividad adrenérgica, que dijimos está mal. No está bueno tener hiperactividad adrenérgica cuando se está cursando un síndrome coronario. Bueno, trae el electrocardiograma que le fuera realizado hace 72 horas. Vamos a ampliarlo un poquito y me dicen dónde está el eje, cómo es el ritmo, etc. A ver. Bueno, ahí más o menos miran en el plano frontal. Ok, ¿dónde está el eje? En el cuadrante inferior izquierdo. Ajá, en el cuadrante inferior izquierdo, ¿por qué decís? Porque se ve el complejo, la onda R más exactamente, que está positiva en D1 y ABF. Muy bien, o sea, el eje es normal y está en el cuadrante normal. Ahora, ¿podemos decir que está sobre una derivación? No, no está. ¿Podemos ubicarlo? Además de decir que está en el cuadrante normal, que es verdad, pero podemos ser un poquito más, a ver si podemos ir como un análisis más específico. ¿Dónde está el eje? ¿Hay onda isodifásica? Sí, hay correcto. Sí hay, en D3. Hay onda isodifásica en D3. Y eso implica que el eje está ¿dónde? En ABR. En ABR. ABR escribe como debe escribir. O sea, negativo. Sí, está negativo. Sí. Era uno de los criterios de normalidad, que ABR dé negativo. ¿Sí? Bueno, el eje está en ABR, el eje está a 30 grados, no hay duda. Ritmo sinusal, Okay. veo la onda P. Te hago una consulta. Sí. ¿Por qué está como menos 30 en ABR? ¿Cómo menos 30 en ABR? Eh, ABL es menos 30. sí, justo, por eso pregunto, porque después te sale como una respuesta de menos 30 el eje. ¿En dónde? A ver, ahí ¿Acá? está. Sí. No sería Debe ser un error de tipeo. ABR es 30 grados. Sí, por eso. Es 30 grados. Sería 150, ¿no? ¿Qué cosa? 150, ¿no? ABR. No, ABR a 30 grados. Ah, sí, 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 sí. ABR es vecina de D1. Sí, yo sé que del otro lado ABR se proyecta a menos 150, pero eso es esa es la extrapolación de ABR. Ah, está bien.
A ver, O sea, el eje está apuntando, mirá, sí, el eje está apuntando de abajo a la izquierda. sí, sí, ABR está mirando al corazón desde arriba a la derecha. sí, ¿Está bien? Vos tenés que encontrar el eje cardíaco, o sea, el vector promedio de la despolarización del ventrículo. Y eso apunta abajo a la izquierda sobre ABR, alejándose del punto de registro, a ver, que está arriba a la derecha. ¿Sí? sí, sí. ¿Se entiende esto? ¿El resto lo entienden? ¿O estoy hablando en chino? No se entiende. Profe, tengo una consulta. Sí. Estaría sobre ABR porque la isodifásica es D3 y D3 es perpendicular, ABR es perpendicular a D3, ¿sí? Claro, exactamente. Ah, ok. Chicos, el sistema hexaxial me lo sé de memoria. ¿Sí? Yo no puedo entrar a rendirle a 1 si ese tema no lo manejo, lo domino. El sistema hexaxial me lo sé de memoria. ¿Sí? Seguimos. Profe, Sí, sí, la respuesta normal es perpendicular, no, es AVR menos 30. la respuesta es, el eje está en ABR, el eje está a más 30. Menos 30 es un error de tipeo. El eje está a más 30 grados, Ah, ok, gracias. ¿sí? Porque a menos 30 está ABL. Sí, por eso, yo quedé pensando podría ser lejos porque estaba con menos 30 por eso. Claro, es más 30, el eje está sobre más 30. Perfecto, profe, dale, gracias. Frecuencia, Sinusal. no, ritmo sinusal, frecuencia, Creo que irregular, ¿no? 60. Porque hay como que una diferencia entre la distancia de complejos, ¿no? yo la veo regular. La frecuencia está cerca de 75, no me parece que sea exactamente 75, es un poquito más lenta que 75. Y yo diría que hay regularidad. A simple vista es regular. Ritmo sinusal, regular. Frecuencia 75 o incluso un poquito menos de 75. 70 podría ser. Eje en ABR. Ritmo, eje, frecuencia, ritmo sinusal, eje en ABR y la frecuencia es de 75 a 70, pongámosle. Bueno, este es el electrocardiograma normal que se hizo 3 días antes. Al ingresar, usted solicita un nuevo electrocardiograma y laboratorio. Evalúe su electrocardiograma. ¿Y qué laboratorio solicitaría? Entonces, les voy a ampliar para que lo puedan ver. Electrocardiograma y digamos ustedes, evalúe su electrocardiograma. ¿Dónde está el eje? ¿Tengo isodifásica? No, no se ve. No. ¿Hay algún Queda en QRS D3, ¿no? isodifásico? En D3 encuentro, miren, esto. La estoy centrando ahí en D3. Este es un QRS isodifásico. Esta es la onda T que sigue después. Por lo tanto, el eje, ¿dónde sigue? En ABR. El eje todavía sigue en ABR. Ritmo sinusal. Esperen que yo estoy tratando de ampliarlo y no me deja. Bueno. Complejo QRS isodifásico en D3. Eje en ABR. Ritmo sinusal. Frecuencia. Frecuencia. 60.
60, ¿sí? Acá podemos hacer 300 dividido 1, 2, 3, 4, 5, 60. 60 latidos por minuto, ritmo sinusal. Acá hay una pequeña irregularidad, fíjense. Pero yo no diría que es irregular. Podría ser una irregularidad por el sistema respiratorio, pero es normal. Eje en ABR, sigue en ABR con isodifásica en D3 de muy poquita amplitud, este QRS isodifásico. Seguimos. Bueno, tiene las respuestas, ritmo sinusal, frecuencia 60, eje D3 hay onda isodifásica, ABR de 30 grados, y se ven depresión del segmento ST y T negativa en D1, ABL, B2 y B6. Vuelvo. ¿Por qué se los leí? Porque esto es patológico. No se supone que ustedes tengan que reconocerlo, ¿sí?, con mucha facilidad. Por eso se los dije directamente, no se los hacía preguntar. Yo veo en D1 y ABL que hay descenso del ST. ¿Lo ven? Y hay onda T invertida. Además, hay descenso del ST y onda T invertida en D1 y ABL. ¿Sí? ¿Esto qué es lo que significa? Que hay isquemia. ¿Sí? O sea, estamos en presencia de isquemia. Pero en vez de ver elevación del ST, veo descenso del ST. El descenso del ST a veces es una cuestión que, digamos, se le dice que es especular. O sea, desciende el segmento ST en las derivaciones que no están mirando la isquemia. ¿Sí? Que no están mirando la isquemia. O sea que esto sería un infarto de cara inferior. De otro punto de vista, eso sería un infarto de cara inferior, y el descenso del ST es en las derivaciones no afectadas, o sea, las laterales de 1 y ABL. ¿Se entiende esto a lo que voy? O sea, esto sería como una excepción dentro de lo que es el diagnóstico de infarto de miocardio. Es una excepción, ¿sí? Lo usual es el ascenso del ST en la cara afectada, pero puedo ver descenso del ST en las caras no afectadas. Esto quiere decir, si D1 y ABL tienen descenso, la cara afectada no es la lateral, sino que es la inferior. Bueno, seguimos. Por eso se los dije, pues esto no tienen que sacarlo, si no hay necesidad de que lo saquen, es una excepción dentro de lo que es diagnóstico. Derivaciones anterolaterales con depresión del ST y T negativas. O sea, D1 a BL y después, bueno, B2 y B6 dentro de las precordiales. Laboratorio, ¿qué se va a pedir de marcadores séricos? LDH, GOT, CK, CKMB y troponinas. LDH, GOT, CK, CKMB y troponinas. Las troponinas es lo más común. CK, CKMB también es muy común. LDH y GOT ya prácticamente no se piden. ¿Sí? ¿Cuál es el inconveniente que tienen los marcadores séricos? ¿Qué inconveniente tienen los marcadores séricos? Que no puedo esperar el resultado de los marcadores séricos para tomar una conducta. Los marcadores séricos me van a dar un pico a las 4 horas. Yo no puedo empezar a atender a una persona con este cuadro a las 4 horas. ¿Sí? O sea, tengo que tener una estrategia precoz para reperfundir, para que vuelva a correr la sangre por la arteria obstruida. Entonces tomémoslo como que tienen valor retrospectivo. Son marcadores muy buenos de necrosis, pero tienen un valor retrospectivo. O sea, confirman un diagnóstico que ya se resolvió, digamos, un cuadro ya se resolvió. El monitoreo de su paciente fue el siguiente: a las 4 horas después de iniciado su dolor, troponina T, 21. Después de 2 horas desde su llegada a urgencias, troponina T, 27. 6 horas después, troponina T, 103. En el tercer electrocardiograma, que tiene los signos de isquemia, 1514. Entonces, la troponina está muy bien, es muy específica, pero yo no puedo... Esperen un cachito.
la troponina es muy específica, pero yo no puedo depender de la troponina para hacer algún procedimiento. ¿Sí? Seguramente la troponina va a tener un pico a las 4 horas, y en las 4 horas yo tuve que haber hecho algo. ¿Sí? Algo se tendría que haber hecho. ¿Se va entendiendo esto? ¿Mm? ¿Sí o no? Buenísimo. Y del electrocardiograma, ¿se entendió lo de los signos de isquemia? Elevación del ST en la cara afectada, en la cara que mira al infarto. Pero puede darse como excepción que haya descenso del ST en todas las caras que no miran el infarto. Quiere decir que la que está afectada es la que no tiene el descenso del ST. Ese es este caso, que es una excepción. Yo la verdad no creo que les tomen un descenso del ST especular, que se llama así, descenso del ST especular en las derivaciones no afectadas. No creo que esto aparezca en el ERA1, no creo. Y lo digo y me están grabando. Así que espero que no aparezca, pero realmente es una excepción dentro del diagnóstico. ¿Sí? Entonces sería muy difícil de reconocer. ¿No? Seguimos. Explique otros marcadores serológicos. A ver, bueno, troponinas. Troponinas, GOT-GPT, acá tienen toda la tabla de biomarcadores, si lo podemos ampliar. Mioglobina también se ha usado. Troponina I, troponina T. Sí. No sé si los compañeros ven. Esperen un poquito. A ver ahora. A ver ahora. A ver. Pantalla. A ver ahora, a ver. Ahora. Ahí está. Ahora se ve. Ahora se ve. Mioglobina, troponina I, troponina T, CK total, CK-MB, GOT, LDH. ¿Qué es todo eso? Biomarcadores. Tienen una cinética. Suben y bajan. Hacen un pico a las horas o a los días. Son signos de necrosis. ¿Sí? Son signos de necrosis. Yo no puedo esperar el pico. ¿Ven que el pico es a las horas? No puedo esperar el pico. Porque para cuando tenga el pico de troponinas, el paciente ya se complicó. La obstrucción arterial coronaria reduce el flujo en la región del miocardio, provocando isquemia. Suspensión de... Bueno, ¿cuál es el problema acá? Una estenosis, una placa ateromatosa. Tiene una cubierta que es de conectivo, es muy fina. Si es una placa inestable, se rompe, se erosiona. Sobre eso, ¿qué se activa? La formación de un coágulo. Es un coágulo rico en plaquetas, o sea que todas las trombosis arteriales en general me dan coágulo rico en plaquetas, coágulo blanco. Este coágulo va a tapar, va a obstruir la luz, va a limitar el flujo, exagera la resistencia. Ahora el miocardio no recibe oxígeno. Si no recibe oxígeno y tiene aumento de las necesidades, hay un desequilibrio entre la oferta de oxígeno y el consumo. Y eso es la isquemia. Si dejo que esto progrese, necrosis. Que haya dolor significa que hay isquemia. Marcadores de necrosis son los biomarcadores cardíacos. ¿Qué es lo que se debe hacer? Reperfundir, revascularizar, o sea, liberar la obstrucción. Para liberar la obstrucción es que tenemos algunas opciones, que ahora vamos a hablar. ¿Sí? Ya solo la isquemia grave se define como el flujo del 10% o menos, entre 20 a 30 minutos más de duración. Bueno, la idea es que la reperfusión sea lo más precoz posible. Lo más precoz posible, porque más me apuro, más miocardio salvo. ¿Sí? O sea, la idea es rescatar
la máxima cantidad de miocardio posible para que no desarrolle complicaciones. ¿Sí? Entonces, se debería hacer todo lo posible para rescatar la mayor cantidad de miocitos cardíacos. Y eso implica actuar con velocidad para reperfundir. Así me alejo de las complicaciones, que ahora vamos a ver cuáles son. Explique la sintomatología y signos del cuadro de su paciente desde el punto de vista fisiológico. Hay dos reacciones, reacción adrenérgica y reacción vagal, o sea que activa el autónomo. Generalmente predomina la hiperactividad del simpático, más que la reacción vagal. Generalmente predomina la hiperactividad del simpático que activa al miocardio, que lo lleva a un cronotropismo positivo, inotropismo positivo, y nada de esto es muy bueno, porque es un miocardio que no le llega oxígeno y el simpático lo exige. Entonces, todas las medidas que yo tome apuntan a desactivar el miocardio. Tratamiento. De acuerdo a sus conocimientos, ¿qué medicación instauraría? Tratamiento del infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Entonces, bueno, tratamiento. Sí. Una duda. Las dos reacciones adrenérgicas y de aceticolina ocurren... Te escucho, pero se cortó el sonido. ¿Sí? ¿Escucha? ¿Escucha? Bueno, ¿me escuchan a mí? Sí, sí. Douglas, muy bien. ¿Dale? Sí, ahí te escucho. Sí, las dos reacciones, tanto la adrenérgica como a de aceticolina, ocurren simultáneamente, ¿correcto o no? Sí, 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 sí. Pero en mayor parte de la medicación para el tratamiento, yo voy a mirar, por assim dizer, em las reações adrenérgicas, que são as que estão mais acentuadas. Claro, generalmente predomina el simpático, en concreto. Pero ocurrir as duas. Suele predominar el simpático, por eso se da beta bloqueante. Sí, dale, gracias. ¿Sí? Entonces, tratamiento. Dilatar la coronaria. Nitrovasodilatadores. Dentro de estos, muy importante, es la nitroglicerina. Nitroglicerina para conseguir una buena vasodilatación, caída de la resistencia coronaria, aumento del flujo coronario. Después tenemos, a ver, morfina. ¿Para qué le doy la morfina? Para el dolor. Para el dolor. Como analgésico. Morfina como analgésico muy, muy potente. Tengo que sedar. Si la morfina también me da eso. No solamente analgesia, sino también sedación. Y esto es bueno, porque al reducir la ansiedad, baja la frecuencia cardíaca. Seguimos. Nitroglicerina, vasodilatador. Sulfato de morfina, analgésico y sedación. Y sigo con beta bloqueantes, antagonistas adrenérgicos beta para desactivar el miocardio, metoprolol. ¿Sí? Después tenemos otra medicación que se puede sumar como los bloqueantes de los canales de calcio. Verapamil o diltiazem. Y después los antitrombóticos, pues es un problema de trombosis arterial, que serían los antiagregantes, aspirina o clopidogrel. El clopidogrel, recuerdan que era el antagonista del receptor de ADP. El antagonista del receptor de ADP, que era un profármaco, que era el clopidogrel, prasugrel, ticagrelor. Y la aspirina, ácido acetilsalicílico, para inhibir la síntesis de tromboxano A2. Bien. Entonces, estas son las medidas terapéuticas iniciales, ¿sí? Que hay que implementar cuanto antes y se deben seguir lo que dure la atención del paciente, hasta dejarlo hemodinámicamente estable. Realiza un tercer electrocardiograma. Obtenga el eje. ¿Dónde está el eje acá? Ahí lo tiene más grande.
¿Hay onda isodifásica? En En ABF. ABF. Hay onda isodifásica en ABF. ¿Y dónde está la perpendicular? D1. En D1. Y aparte de D1 se ve que es el de mayor amplitud. Es el QRS más alto, de mayor voltaje. Bueno, resultado, el eje está en D1. Bien, bien. Bueno, veo que conocen el tema eje eléctrico, lo manejan. ¿A alguno le quedó dudas? A mí no. Bien, bien. Bueno, eje en D1. Ritmo sigue siendo sinusal. Yo veo la onda P en D2, D2 larga ahí abajo. Veo que acá sí ya hay irregularidad. Sí, capaz un poquito más importante. Y como hay irregularidad, podría sacar la frecuencia cardíaca con la regla de los 30 cuadrados grandes, o sea, la regla de los 6 segundos, que es contar los QRS, que es contar los latidos en 6 segundos y multiplicar por 10. Conocen esa regla, ¿no? Sí, profe. Bueno, la pueden aplicar acá porque hay un poco de irregularidad, entonces es más abarcativa. ¿Qué conclusiones se obtiene? Hay una isodifásica en ABF, por lo tanto el eje eléctrico está en D1. Me lo acaban de decir, lo dijeron muy bien. Se desplazó. ¿Qué significa esto? Antes estaba en ABR, que aparezca en D1 es que se movió a la izquierda. ¿Sí? Eso es porque algo pasó con el sistema de conducción. Algo pasó también con la despolarización del ventrículo que hace que se mueva hacia el lado no afectado. Y acá dijimos que como hay descenso del ST, un descenso especular, el problema acá es la cara diafragmática, ¿sí? O sea, el infarto está teniendo lugar en la cara diafragmática. Por eso hay descenso del ST en la cara lateral alta, que sería de 1 a BL y B5, B6. Este es un infarto de cara inferior, el eje eléctrico se mueve hacia D1, que sería el lado no afectado por el infarto. Repito, el lado afectado es la cara inferior, entonces se mueve más a la izquierda. ¿Sí? Por eso aparece desde ABR se movió hasta D1, que es 0 grados. Diagnóstico IAM subagudo de cara inferior, o sea, la cara afectada es de 2, de 3 y ABF, pero no veo ahí signos de isquemia, sino que veo descenso del ST especular en cara lateral alta. Que acá les dice, con descenso del ST especular en cara lateral alta, D1 y ABL. En el tercer electrocardiograma, 2 a troponina T de 1023, o sea, ya los marcadores de necrosis están muy altos. ¿Sí? Seguimos. ¿Podrías decir de vuelta cómo se toma la frecuencia cuando es irregular? Sí. Venís al electrocardiograma, agarrás D2 larga, que es la de abajo, D2 larga, y contás 30 cuadrados grandes. Dentro de esos 30 cuadrados grandes te fijas cuántos latidos hay, o sea, cuántos QRS hay. Y multiplicás esos QRS por 10. Por ejemplo, acá voy a contar 30 cuadrados grandes si me lo permite la vista. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, me dio 60. En 30 cuadrados grandes cuento 6 QRS. Cuando multiplico por 10 son 60 latidos por minuto. Gracias. Y sigo con los signos de isquemia. Entonces, en electrocardiograma, ascenso del ST, supradesnivel ST, onda Q patológica, onda Q ancha, inversión de la onda T. O, como vieron ustedes recién, descenso del ST especular en las derivaciones no afectadas.
O sea, no en la cara del infarto, sino en las derivaciones no afectadas. Su paciente ingresa inmediatamente en servicio de hemodinamia. ¿Para qué? Para hacerse un cateterismo, donde se localiza y aspira un trombo en la coronaria con colocación posterior de 2 stents. Relacione dicho evento con sangre, hemostasia primaria y secundaria. Bueno, ¿qué es lo que pasó acá? Fue hemodinamia, lo atendieron. El laboratorio de hemodinamia es un lugar donde se hacen maniobras invasivas de este tipo, angioplastía, también llamado intervención coronaria percutánea. El catéter lo que consigue es abrir, o sea, revascularizar, abrir la arteria obstruida y que vuelva a correr la sangre. Esto debería ocurrir dentro de qué intervalo de tiempo, según lo que vieron en teórico. 90 minutos, ¿no? ¿Cuánto? 90 minutos, ¿no? 90 minutos. Esto debería ocurrir dentro de los 90 minutos. ¿Sí? Y eso se llama tiempo puerta-balón, que es el tiempo que pasa entre que el paciente toma contacto con el servicio médico de emergencia y hasta que le hacen el cateterismo. No deberían pasar más de 90 minutos. Y eso es un índice de calidad, un índice de que la atención es adecuada, la atención es buena. Ya después de los 90 minutos empieza a haber un daño y un mayor compromiso y necrosis. Entonces es peor el pronóstico, digamos. Mayor la pérdida, peor el pronóstico. Relacione dicho evento con sangre, hemostasia primaria y secundaria, bueno, ya lo sabemos. Se lesiona la cubierta fibrosa, se lesiona la placa, se expone material trombógeno, se activa la hemostasia primaria, plaquetas, adhesión, agregación, y después formación de fibrina, hemostasia secundaria. El resultado es un coágulo rico en plaquetas de color blanco que me está tapando toda la luz. ¿Sí? Capaz la placa estaba tapando parte de la luz, pero no todo. ¿Sí? Capaz una placa estable está limitando el flujo frente al esfuerzo, pero una placa inestable y rota es capaz de obstruir toda la luz. Y eso ya es un problema porque ya no es frente al esfuerzo. Ya es en condiciones de reposo, que hay miocardio comprometido, con riesgo de necrosis. Siempre hay que evitar la necrosis porque ese miocardio va a sufrir remodelado y se pierde. Si se pierde, ese músculo no se regenera. Entonces, seguramente le seguirá una disfunción sistólica y diastólica. Un ventrículo que no se relaja bien o un ventrículo que no eyecta bien. O sea, se alteran totalmente las propiedades mecánicas. Por eso, mejor prevenir la pérdida de miocardio frente al riesgo de isquemia y necrosis. Ahí les muestra ruptura o erosión de la capa fibrosa, agregación de lípidos, células, bla, 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 activación de la coagulación, adhesión, agregación de plaquetas, formación de trombo oclusivo. Entonces, ¿qué es el infarto de miocardio? Un problema de trombosis arterial sobre una placa inestable. Y estas placas se rompen más frecuentemente en invierno por la mañana. Y eso coincide con el pico de cortisol matutino y el aumento de la actividad simpática al despertarse. Casualmente coincide con esas dos cosas. ¿Se va entendiendo todo esto? A ver cómo están, si están vivos. Sí, sí. Ahí está. ¿Se va entendiendo todo esto? Como yo Creo no que tengo sí. cómo... ¿Sí? ¿Lo entienden o creen que lo entienden? Creo que entiendo. Bueno, sí, te escucho. Hagan un esfuerzo por... Sí. Para que se te corte el audio.